Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar un poco con la ciencia y hablando un poco de Alzheimer. A mí me toca el dudoso placer de sustituir a Mercè Boada, porque os puedo asegurar que sería mucho mejor para todos que ya estuviera aquí, por lo gran comunicadora que es y por la experiencia que tiene en el campo de la investigación clínica de la enfermedad de Alzheimer. Pero por razones de salud, además importantes, pues no puede estar y he venido yo a intentar hacer, como se dice taurinamente, de sobresaliente de la doctora Boada. Intentaré pues transmitiros un poco cuál es la filosofía de Fundación ACE y cuál es la filosofía desde el punto de vista médico que tenemos para la enfermedad de Alzheimer y para el futuro de la enfermedad de Alzheimer. Yo soy médico, pero soy un médico rarito. Y os lo explico, es decir, yo me he dedicado toda mi vida a la investigación genética. En cuanto acabé la carrera me metí en un laboratorio de genética molecular y me dediqué a clonar genes de enfermedades neurodegenerativas y después los caminos me han llevado a esta fundación con un proyecto de desarrollo tecnológico y de investigación genética pues muy ambicioso que también tiene la fundación. Así que creo que voy a complementar bien tu charla, o al menos lo intentaré. Primer mensaje sencillo. A día de hoy, estos son datos de 2010, el coste para la sociedad de la enfermedad de Alzheimer es prácticamente el mismo que si sumamos el coste del cáncer, de las enfermedades cardíacas y el ictus. Es decir, ahora mismo probablemente sea la enfermedad que más dinero le cuesta a la sociedad. Eso no quiere decir que nos cueste desde el punto de vista sanitario, le cuesta también a las familias, porque tienen muy malas coberturas para manejar a un paciente con Alzheimer. Y esto es así. Y no solo es así, sino como bien ha dicho Javier, el problema va a la alza. Y aquí estáis viendo algún pequeño dato epidemiológico. Y para individuos de mayores de 65 años, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer se va duplicando cada 5 años. Por lo tanto, esos costes en los próximos decenios se van a multiplicar exponencialmente. Es insostenible. ¿Esos billones son billones americanos o españoles? Son billones americanos de libras, porque está hecho por el Alzheimer Research Trust. ¿Billones americanos de libras? Sí, el billion, son miles de millones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ante este escenario, la comunidad médica está reaccionando y la Organización Mundial de la Salud está reaccionando. De hecho, acaba de publicarse este mismo año que la demencia es una prioridad pública y así lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Podéis entrar y ver el dossier. Estados Unidos, que es la primera potencia científico-técnica del mundo y probablemente uno de los países más ricos del mundo, también está reaccionando. Y aquí estáis viendo que hace muy poquito, el 15 de mayo de 2012, se ha firmado el NAPA. El NAPA es el plan de los Estados Unidos para tratar y combatir la enfermedad de Alzheimer. Y esto es algo que demuestra la relevancia que está adquiriendo este problema de salud. Probablemente va a ser la pandemia del siglo XXI y vamos a tener que frenarlo como sea, porque para nuestras economías es insostenible tener tantos individuos ancianos con deterioro cognitivo y con problemas de demencia. Por lo tanto, hay que detener la patología como sea. También podéis descargar el NAPA, si queréis la página web, pero esta es la página web de los servicios, el Departamento de Salud y de Servicios a la Comunidad de Estados Unidos. Sería el equivalente pues, a lo que era el antiguo InSalud en España, ¿no? Muy bien. Así vamos entrando un poco en materia. Aquí tenéis los objetivos del NAPA. Insisto, esto está publicado y firmado y ratificado por Obama pues hace muy pocos días. Pues aquí tenéis el primer objetivo, es tratar y prevenir la enfermedad de Alzheimer efectivamente para el 2025, lo cual es un objetivo ciertamente ambicioso dado el estado del arte.
Todavía, como ya hemos visto, las lagunas de conocimiento tan enorme que tenemos y la incapacidad actual de frenar la patología. El segundo objetivo es mejorar o realzar la calidad de los cuidados y que esos cuidados sean más eficientes para los pacientes. Esto lo podéis descargar, ¿eh? No tenéis, os lo digo porque está de libre disposición y está en la página. Si queréis, o incluso os paso la diapositiva, tampoco no hay problema ninguno, ¿eh? Entonces, ahora estáis viendo el resto de objetivos y esto no debe resultar extraño. El primero, evidentemente, es un objetivo científico-técnico del máximo nivel, pero a partir de ahí, la mayoría de los objetivos son objetivos sociales, porque esta es una enfermedad que afecta y que impacta a la sociedad de manera brutal y que cambia la vida de las familias donde aparecen los enfermos. Y como estáis viendo aquí, el resto de objetivos es, por ejemplo, expandir el apoyo a las personas con Alzheimer y a sus familias, mejorar el conocimiento en la sociedad de la propia enfermedad y, por supuesto, monitorizar cómo funciona el plan. Hace muy poco fue la conferencia Barcelona-Pittsburgh, que nosotros organizamos bianualmente, y tuvimos ocasión de hablar con parte del cuerpo de los científicos que ha redactado el NAPA. Y digo, ¿por qué habéis hecho ahora el NAPA? Dice, porque teníamos que sacar palabras. Estos son palabras. Dice, porque no tenemos dinero para invertir en el NAPA. Entonces han sacado un documento como muy concreto de que vamos a tener un plan, pero después detrás hay poco dinero según los propios investigadores norteamericanos. Ellos lo que reclaman es mucha más inversión en I+D+I y mucha más inversión en servicios sociales para poder tratar la enfermedad. Y esta es la señora que tenía que estar hoy aquí, que es Mercè Boada, y la ha traído porque Obama ha firmado el NAPA el 15 de mayo y ella tenía su NAPA, cuya primera edición es de 1998 y está registrado en los servicios de salud catalanes. ¿Y cómo consiguió hacer su NAPA? Pues consiguió hacer su NAPA paseándose durante 3 años antes por todos los centros de tratamiento integral de Alzheimer que había en el mundo, para ver cuáles eran sus deficiencias y para tratar de mejorarlas en un plan que hoy sigue vigente, ¿eh? Así que yo la considero bastante visionaria dadas las circunstancias, porque veis que el NAPA catalán es de 1998. Y además no solo escribió, porque escribir es relativamente fácil, sino que lo aplicó. Creó una fundación privada para el tratamiento integral de la patología que ahora mismo está funcionando. Y además un modelo, dadas las circunstancias de crisis, bastante interesante, porque al tener una relación público-privada y a recibir fondos mixtos, es capaz de soportar los vaivenes de las crisis con mucha más facilidad. Y también hay que tenerlo en cuenta. La actividad de Fundación ACE es manejar la demencia. Importante, el NAPA habla de Alzheimer, pero incluye a todas las demencias, y te lo explica al principio. Es decir, cuando ya se habla de AD, Alzheimer Disease, en el NAPA no se refieren solo a la enfermedad de Alzheimer, sino al resto de las demencias, las engloban en esa palabra, para que las más raras también estén dentro del plan de seguimiento y tratamiento. Y eso es importante porque si no empiezan a aparecer las famosas enfermedades huérfanas, si la PSP, la parálisis supranuclear progresiva, la padece 1 de cada 4.000 personas, pues ya no se investiga sobre ella y es una tau puro, una enfermedad tau pura, ¿no? Entonces ellos han englobado todas las demencias, todos los procesos neurodegenerativos en el término Alzheimer, con objeto de que empujar todo el proceso de investigación de una manera sistemática. Bueno, esta es nuestra estructura y nuestra organización. Se han ido creando cores y se han ido integrando todas las actividades. La Fundación además tiene 2 centros de manejo, son hospitales de día que cuidan de los pacientes. Lamentablemente hay poco que se puede hacer con los pacientes, aunque son sobre todo los casos más graves, pero allí se hace estimulación cognitiva y se intenta alargar, como bien decía Javier, ese periodo donde la cognición todavía le permite tener cierta capacidad intelectual al individuo. No voy a entrar en muchos detalles, pero como veis se van creando los núcleos y se va integrando todo y se va enfocando todo al manejo integral del problema. Y por supuesto, pues la actividad crece igual que crece el problema, lógicamente. En la última memoria, esto también lo podéis descargar de internet, no
no es necesario tomar los datos de aquí, tener toda la memoria global de números, pues para que veáis que en el último año hemos recibido 18.000 visitas diferentes. Esto es un servicio público, es decir, que cualquier paciente catalán puede venir, y de toda España, puede ir a diagnosticarse a la Fundación, y el servicio cada vez pues va creciendo pues paulatinamente, porque van creciendo los casos, mejoran las tecnologías diagnósticas, se diagnostican más casos, la gente empieza a estar preocupada sobre los casos y viene a hacerse consejos genéticos, etcétera, etcétera, porque está preocupada porque tiene ya el problema dentro de su familia o su casa, y entonces empezamos a explorar a individuos sanos que simplemente tienen quejas subjetivas de memoria, y algunos de ellos, cuando se les explora, resulta que no son quejas subjetivas, sino que son quejas objetivas de memoria y son deterioros cognitivos leves que ya podemos incluir en ensayos clínicos que están en marcha. Entonces, parece que poco a poco, por lo menos se va tomando conciencia la sociedad de que hay que atajar este problema de la mejor manera que podamos. Ahora voy a hacer, y no entraré en mucho detalle, voy a hacer una pequeña visión de lo que tenemos ahora mismo para manejar desde el punto de vista clínico la enfermedad de Alzheimer. Gracias a los estudios de biomarcadores, que no voy a tener que explicar, después de todos los comentarios que ha hecho Javier, ahora podemos o conseguimos, digamos, adelantar el diagnóstico de buena parte de los pacientes. Antes tendría que venir un individuo porque la familia habitualmente detectaba esos problemas de memoria y ya había un déficit, cuando la enfermedad era real en el individuo y no tenía una simple depresión, ya había un déficit que era detectable por pruebas neuropsicológicas. Gracias al empleo de biomarcadores como son el tau y el fosfotau y la amiloide, los fragmentos de amiloide, el líquido cefalorraquídeo, esos niveles, analizando esos niveles incluso podemos anticiparnos a esos pequeños deterioros que se detectaban por test neuropsicológicos. Es decir, que ahora podemos trazar a los individuos que pueden convertir a la demencia incluso antes de que aparezcan síntomas muy evidentes. Y esto es importante por lo que veremos. Se sospecha que cuando empieza a haber daño cerebral, es decir, que empiezan a desaparecer las neuronas del cerebro, como bien has explicado, va a ser muy difícil reparar e incluso frenar ese proceso. El hecho de poder diagnosticar presintomáticamente a los individuos nos va a permitir preservar esa materia, ese material o esas neuronas. Y eso es lo que se intenta. Por eso la carrera para conseguir marcadores presintomáticos a la enfermedad es tremenda en el mundo ahora mismo. Ahora tenemos estas, pero se están investigando nuevos biomarcadores que nos permitan anticipar aún más la probabilidad de que un individuo tenga o no tenga Alzheimer. Y también tenemos, aparte de estos biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, se están investigando algunos en sangre también, tenemos imágenes efectivas de patología amiloide dentro del cerebro. Se han desarrollado tecnologías de PET, de tomografías por emisión de positrones, con trazadores moleculares del famoso beta-amiloide y que podemos ahora detectar in vivo en los individuos sin tener que hacer estudios histopatológicos, sin tener que esperar a poder acceder al tejido. Son análisis in vivo que también están transformando lo que es el concepto de individuo en situación de predemencia. ¿De acuerdo? Y esto es lo que tenemos. Todas estas técnicas hoy día todavía no están en la rutina diagnóstica, pero sí ya se están aplicando de manera habitual en los ensayos clínicos para seleccionar los pacientes que realmente tienen una patología amiloide. Si queremos aplicar un anticuerpo monoclonal contra la amiloide, primero habría que cerciorarse de que realmente hay algo que eliminar. ¿Por qué? Porque hay algunos individuos con la misma enfermedad de Alzheimer, pero que no tienen estos depósitos tan evidentes de amiloide en el cerebro. Y probablemente es porque su demencia o su cuadro de pérdida neuronal es por otra causa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos mejorando el diagnóstico. Pero realmente a nosotros lo que nos gusta, y nos ha gustado siempre a los médicos, es predecir. Los médicos se separaron de la brujería, hay algunos yo creo que algún milenio incluso, pero venimos del mismo entronque, somos pitonisos. Lo que pasa es que nosotros queremos ser pitonisos moleculares, utilizar pruebas moleculares para intentar hacer predicciones de lo que le va a pasar a la gente realmente.
¿Y lo podremos conseguir? Pues eso está por ver. Es decir, si pudiéramos desarrollar tecnologías que predijeran con 30 o 40 años, se pudieran anticipar y pudieran decir qué riesgo tiene cada uno, podríamos hacer intervenciones no ya preclínicas o presintomáticas, sino intervenciones epidemiológicas, desde el punto de vista epidemiológico, para modificar esos riesgos que tiene cada uno. Ahora mismo esto es ciencia ficción. Por lo tanto, no tenemos un oráculo de Delfos molecular actualmente para poder saber quién de nosotros será el que caerá a tener la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra enfermedad compleja antes que otro. Pero lo buscamos y lo buscamos con gran intensidad. Invertimos muchísimo dinero en tratar de conseguir ser esos pitonisos moleculares. Ahora ya no tengo que hablar de la cascada amiloide porque creo que ha quedado bastante bien estudiada. Realmente estas hipótesis son las que gobiernan o las que son hegemónicas para el desarrollo farmacéutico y para el desarrollo de biomarcadores actualmente. Y hace 25 años que se descubrieron los genes que estaban mutados y que eran responsables de las formas familiares de Alzheimer. Tenemos ese conocimiento desde hace ese tiempo y no hemos conseguido atajar el problema. Por lo tanto, y yo como genetista me flagelo día tras día, el hecho de encontrar la mutación o la causa molecular de una enfermedad no te lleva inmediatamente a un remedio efectivo. Cuando se descubre un gen o cuando se descubre una base molecular de una patología, es solo el principio para intentar comprender cómo atajar el problema que produce, pero nada más. Ahora mismo, como he dicho, prácticamente todas las iniciativas terapéuticas están basadas en el conocimiento que durante estas 3 últimas décadas prácticamente ha generado todos los científicos que se dedicaban a biología molecular y aspectos básicos de estos procesos. Nosotros consideramos lo que es el hecho de intentar eliminar el amiloide, ya sea en oligómeros o en placas, del cuerpo o del organismo, una idea amortizada desde el punto de vista farmacológico. ¿Y por qué? Porque hay una infinidad de abordajes diferentes para tratar de eliminar ese tau y tratar de eliminar ese amiloide del cerebro. De hecho, la fundación más importante de Alzheimer, la Alzheimer Association, en terapias avanzadas no permite ya ninguna estrategia terapéutica que tenga que ver con tau o amiloide, porque considera que ya está en manos de la industria pesada y que ellos llegarán al final de este asunto. Por lo tanto, el que quiera hacer innovación tiene que dejar de pensar en tau y amiloide y buscar otras cosas. Aquí estáis viendo en el centro los fármacos que están aprobados. No los voy a repetir porque ya se han comentado: donepezilo, rivastigmina, galantamina. Los que están en fase 3, a punto de terminar los ensayos clínicos y entrar en el mercado. Se prevé que para 2013 es posible que tengamos aprobación de anticuerpos monoclonales y esperamos además que funcionen. La Fundación, por ejemplo, está involucrado en el chequeo de todos los anticuerpos monoclonales que se están desarrollando. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Javier, no hay terapias efectivas. Y lo único que le puede ofrecer el médico al paciente son ensayos y los más prometedores. Para nosotros, el hecho de que tengamos más de 150 pacientes en ensayos clínicos es un signo de calidad, porque no hay una terapia efectiva, porque no podemos detenerla con los fármacos que tenemos aquí dentro. Por lo tanto, a esos pacientes la única solución que podemos ofrecerles son las terapias experimentales. Casi todos estos productos que están en desarrollo están relacionados con las hipótesis que se han comentado previamente. ApoE, APP, tau, fosforilación oxidativa, etcétera, etcétera. Conocimiento generado durante los últimos 30 años. Y con ello esperamos mejorar. Pero ahora, ¿qué viene después? Pues lo que viene después, ahora voy a hablar un poco más en profundidad de cuál es el siguiente salto que tenemos que dar para mejorar
nuestras perspectivas de tratar la enfermedad y de diagnosticarla. Y ahora vamos a reinventar la rueda. Aquí estamos diciendo que evidentemente no hay dos personas iguales y tampoco hay dos pacientes iguales. Parece es obvio, ¿no? Evidentemente. Tenemos cada uno, nos comparamos uno a otro, hay más altos, más bajos, más guapos, más feos, etc. Pues Alzheimer también, cada uno tiene el suyo. La medicina personalizada no está inventando nada. Aquí tenemos al doctor Klaus Bernard, que es uno de los padres de la medicina experimental, que decía que no había enfermedades, que había enfermos. Y esa es la frase que, digamos, sintetiza la filosofía de la medicina personalizada. Y como veis, es del siglo XIX. Por lo tanto, no vamos a reinventar la rueda, vamos a intentar aplicar este concepto que lleva entre nosotros bastante tiempo. Aún así, todavía seguimos usando los mismos fármacos para todos los pacientes. Y es difícil incluso cambiar esa filosofía porque ya entramos en temas vinculados con el mercado. A la industria pesada hay veces que le cuesta encajar que un fármaco no pueda ser usado en todos los individuos porque se pierden cuotas de mercado. Pero ya está reaccionando también. Sabe que dentro de 30 años la medicina personalizada será la rutina. Volvemos para atrás. Algunos sabios. El genoma. Se supone que esas diferencias tienen que estar impresas en nuestro código genético. Y aquí el padre de la genética molecular no es otro que un físico cuántico, que es Erwin Redinger, que le dijo a los físicos cuando encontró la fórmula de la ecuación de onda, de la mecánica cuántica, y estudió el principio de indeterminación de Heisenberg, que los físicos ya no tenían nada que hacer, que se dedicaran a temas diferentes, que se fueran a la biología. Y de hecho él, después de ganar el premio Nobel en física, escribió este libro y algunos físicos lo leyeron, como Max Delbrück, y se dedicó a montar la biología molecular, que luego ha sido hegemónica en el desarrollo tecnológico durante el siglo XX. Este señor, que era un físico, le regaló este libro a un chico que se llamaba Jim Watson, y Jim Watson, que era ornitólogo, al leer el libro se convenció de que se tenía que ir a Cambridge, al Cavendish. Allí se encontró a Francis Crick, utilizó la foto que había hecho Rosalind Franklin y descubrió la estructura del DNA. Están entroncados todos con Redinger, como veréis. Y a partir de aquí siempre pongo a los que son menos conocidos. Rosalind Franklin no le dieron el Nobel porque había muerto cuando se lo concedieron a estos dos señores, pero la foto era suya. Ella murió de un cáncer de ovario probablemente debido a las radiaciones que recibió para conseguir estas fotos. Y se murió antes de que se concediera el Nobel. No, estaba muerta. Ah, no, dice que no. Wilkins le cogió la foto y se las dio a ellos, es cierto. Pero bueno, esa un poco, ahí hay leyenda. Pero es interesante. El caso es que la chica, en el 62, cuando se concedió el Nobel, llevaba 4 años muerta, por lo tanto, a un fallecido no se le puede dar el Nobel. Que siempre se habló de machismo y tal, yo lo he visto en algunas redes sociales, pero es que no se puede conceder el Nobel, seguro. No, la academia no pudo olvidarse de ella. No, la academia no, ellos. Bueno, no, ellos tenían que hablar con ella continuamente. El camino hacia la doble hélice revela muchos detalles de esto, por si alguien está interesado. Bueno, ella puede que sea una olvidada, el caso es que no tiene el Nobel, aunque hizo la famosa foto 51, pero estos, a ver quién conoce a estos. A Oswald Avery, MacLeod y McCarthy. ¿Alguien los conoce? ¿A que no? Pues, según los libros de historia de la biología molecular, este artículo es el primer cruce real entre las ciencias básicas y la medicina. Los médicos, que eran mágico-credenciales, iban con su cuerpo de conocimiento por un lado y los científicos iban por otro. Hasta que llegaron estos señores y aplicaron técnicas moleculares para descubrir que los cambios de fenotipo en neumococo eran debidos al DNA. No le dieron el Nobel nunca.
a ellos. Y se considera el primer cruce de el inicio de la medicina experimental que conocemos actualmente. Bueno, a partir de ahí, desarrollo tecnológico. Daniel Paz debería reclamar los derechos de esta foto a todo el mundo, porque creo que la usamos. Cualquiera que quiera hablar un poco del genoma usa esto. Esta viñeta apareció cuando se terminó el primer borrador en 2001. Y yo creo que refleja un poco el sentimiento que había en aquel momento de euforia, de que teníamos ya todo hecho. Si repasáis probablemente algunas noticias que vosotros mismos estaréis involucrados o vuestros mayores, os daréis cuenta de que la euforia era absoluta, de que ya estaba todo resuelto. Incluso algunos, este era el director del proyecto Genoma, cuando se consiguió el borrador, lo enlaza con que es el lenguaje de Dios, lo que hemos desencriptado, y aquí ironiza Daniel Paz al respecto, ¿no? Pero bueno, otros, con los mismos datos, opinan lo mismo. Yo, que soy más cuántico, no me decanto ni por uno ni por otro. No tenemos datos suficientes para saber, a través del DNA, para saber si esto es verdad o esto es mentira. Pero bueno. Este es para resumir cómo consiguieron los 3.000 millones de dólares para descifrar el genoma. Entonces, Eric Lander dijo, tenemos que dar promesas. Tenemos que conseguir explicar por qué hay mujeres jóvenes que tienen un defecto y producen cáncer de mama antes de los 30 años y otras llegan a la centena después de haberse fumado lo más grande y están pues allí diciéndole a la muerte, aquí estoy yo, ningún problema. Entonces Eric Lander hizo estas promesas. Desarrollaremos la medicina personalizada, mejoraremos la precisión diagnóstica, sabremos realmente cuáles son las bases moleculares de las enfermedades y conseguiremos estratificar a los pacientes y darle a cada uno por fin lo que necesita. Y claro, cuando acabó el genoma, le dijeron los periodistas, oiga, pero no tenemos nada de eso. Y dice, pero es que si no lo prometo no me dais los 3.000 millones de dólares. Había que prometerlo para conseguir el genoma. Y eso fue justo la contestación que dijo Eric Lander, el director del programa de biología del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Si no hacemos estas promesas, nunca conseguiremos el dinero para hacer el genoma. Pero estamos en la era posgenómica y el análisis del genoma de los pacientes está haciendo que se transforme el conocimiento de todas las enfermedades. Y esto es ciencia 2.0. Hoy vais a hablar de medicina 2.0 y de las redes. Este tipo de trabajos se parecen más a un trabajo de astrofísica, analizando el universo, que al clásico trabajo en equipo de un pequeño grupo de individuos. Para conseguir identificar los genes de la enfermedad de Alzheimer, o nos ponemos de acuerdo todos los grupos y aportamos el conocimiento que tenemos, o sabemos ya que no llegamos a ninguna parte. Entonces, se están organizando redes internacionales enormes para aglutinar la máxima información posible de muchísimos individuos y trabajar todos juntos. Y esa información se libera a los biólogos moleculares y al espacio público para que utilicen lo nuevo que vamos encontrando para desarrollar cosas que no tienen nada que ver con lo que conocemos actualmente. El análisis del genoma no tiene hipótesis de partida. Lo que aparezca, apareció. Y normalmente no suele cuadrar demasiado con el conocimiento que tenemos de las enfermedades. Y por eso es un elemento transformador para el futuro de la medicina. Aquí tenéis otro ejemplo. Aquí hay muchos investigadores y en los agradecimientos había muchos más. Hubo que juntar 24.000 pacientes de distintos países para encontrar, aquí tenéis por ejemplo un estudio de validación para encontrar un solo gen vinculado con la enfermedad. No quiero entrar en los genes, nos interesa saber qué es lo que hacen porque además no sabemos lo que hacen. Son nuevos completamente. Pero aquí estáis viendo que hubo que mezclar información del proyecto ARNI en Estados Unidos, del proyecto de Canadá, del proyecto del National Institute of Aging, del TGen de Arizona, el proyecto de Reino Unido, en Alemania, otro proyecto diferente de Estados Unidos, un proyecto de Pfizer y una réplica que hicimos aquí, un GWAS que se había hecho en Murcia, todo junto para encontrar una única señal. Creemos que hay más de 1.000 diferentes,
Por lo tanto, tenemos que incrementar los tamaños muestrales y la inversión en lectura de ADN para conseguir aislarlos todos. Pero pensamos, cuando los pongamos y tengamos el puzzle de todas las variantes y apliquemos nuevas tecnologías relacionadas estrictamente con la información disponible que hay en las redes, ahora la moda, y no es la moda, es la obligación, por ejemplo en Estados Unidos, es que toda la información de los experimentos de biología molecular se hacen públicos y se donan al resto de los investigadores del mundo. Cuando pongamos todo eso en conjunto, podremos ir confeccionando unos puzzles adecuados. La ciencia 2.0 no tiene datos privativos. Se da todo al resto de la comunidad para que los reanalice y para que desarrolle tecnologías con esos datos que nosotros no somos capaces de desarrollar. Podemos generar los datos, pero no podemos desarrollarlas. Ahora mismo hay una parte de la base de datos de la Librería Nacional de Medicina en Estados Unidos que se llama DBGAP, que contiene billones de genotipos. Y billones son billones americanos otra vez, son miles de millones. ¿De acuerdo? Pero con la información que vamos generando van apareciendo nuevas hipótesis para la enfermedad. Aquí tenéis de los genes, para que os hagáis una idea, hemos estado 25 años con el ApoE, el APP, la presenilina 1, la presenilina 2, y desde el 2009 aquí, que se aplicaron las técnicas genómicas derivadas del proyecto Genoma Humano, hemos encontrado 11 señales nuevas en el genoma, que en general no sabemos muy bien lo que hacen, pero parece que están abriendo nuevas vías de investigación o viejas vías que están reconfirmando genéticamente, que también es importante para que la industria farmacéutica apueste por ellas. En realidad, y en mi opinión personal, en general no sabemos muy bien todavía lo que hacen estos genes. Rápidamente la gente intenta asociarlos con las hipótesis conocidas, pero realmente esas proteínas están prácticamente vírgenes para ser investigadas. Y dentro de unos años, con un poco de paciencia, seguramente podremos trasladar la información. Esto es cortesía de Jerry Schellenberg. Jerry Schellenberg estuvo el otro día en Barcelona y dio una conferencia del Barcelona Pittsburgh. Este es uno de los que descubrió las presenilinas. Era el responsable de ese estudio. Está obsesionado, es el director también ahora del Consorcio Internacional para la Investigación Genética del Alzheimer. Está obsesionado con conseguir el ADN de 100.000 individuos, ponerlos todos en un solo estudio e identificar nuevas dianas terapéuticas para la enfermedad de Alzheimer. Mucha gente critica la estrategia de rastreo completo del genoma, la mayoría de la gente porque no sabe siquiera lo que significa, pero gracias a los estudios en lípidos, que ya se han hecho con estos 100.000 individuos, esto está publicado en Nature, se ha comprobado que las dianas terapéuticas que están apareciendo, algunas de ellas ya están en uso para bajar los lípidos. Por lo tanto, la estrategia funciona y te va dando nuevas ideas de cómo abordar las enfermedades. Lo único que necesitamos es un esfuerzo cooperativo, internacional, porque evidentemente no hay nadie en el mundo que tenga muestras de 100.000 pacientes con Alzheimer. Para conseguir 100.000 pacientes con Alzheimer y su ADN hay que hablar mucha gente. Otra conclusión, porque estoy acabando. Ahora yo lo que quiero es que vosotros me digáis a mí qué es lo que pensáis de todo esto. Las mantas zamoranas. Hoy día, con el ADN, no se puede predecir quién va a tener Alzheimer. ¿Vale? Así que no hay kits, ni desarrollos técnicos, ni nada en el mercado que se pueda aplicar a un individuo sano para decirle que cuando tenga 65 años va a tener Alzheimer. Uno de los grandes enemigos de la investigación genética es intentar trasladar inmediatamente como producto, como método diagnóstico, algo que si he encontrado un gen está muy bien, pero me faltan los 999 restantes y hasta que no tenga el modelo completo no voy a poder predecir con estudios de ADN quién tendrá la enfermedad y quién no. Este estudio lo ha hecho parte del consorcio al que nosotros pertenecemos, integrando la información de todos los genes que conocemos para la enfermedad de Alzheimer. Y lo han aplicado a el proyecto Rotterdam, que creo que son 5.000 individuos, ¿sí?
5.000 individuos. Y han visto que si tú intentas predecir con el ADN quién va a tener y quién no va a tener la enfermedad en los individuos del proyecto Rotterdam, se consigue la misma capacidad de predicción preguntándole la fecha de nacimiento y viendo el género del individuo, si es hombre o mujer, y haciéndole la APOE, que poniendo en conjunto todos los genes que se han añadido actualmente. Por lo tanto, mensaje, cada uno tiene un efecto muy pequeño y nos faltan la mayoría de ellos. Hay que seguir investigando y además de una forma masiva para que esta lista realmente dentro de unos años pues sea lo más completa posible, y entonces la capacidad de predicción emergerá, siempre y cuando la heredabilidad de la enfermedad se mantenga. Ahora mismo, aunque no sean casos familiares, los estudios de heredabilidad han demostrado que el 80% de los factores vinculados a la enfermedad son genéticos, pero no hereditarios, genéticos. Significa que no se transmiten verticalmente o horizontalmente como cuando tienes una mutación, sino que son combinaciones y además necesitan el medio ambiente para producir el fenotipo. No tenemos un modelo matemático para manejar ni siquiera esa información. Así que un poco de paciencia, no mantas zamoranas, por favor. Lo más preocupante. Hace 25 años que conocemos las bases moleculares de las formas familiares de la enfermedad de Alzheimer. Igual que conocemos las causas genéticas de la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne, la enfermedad de Huntington. Sabemos cuál es la causa genética y no tenemos tratamiento para ellas. No se traslada tan fácilmente, necesita un proceso de investigación muy sistemático para desde ese conocimiento básico llegar a una terapia específica. Y aquí un dato que es el que más preocupa a los que intentan, yo en el fondo, aunque sea rarito, soy médico y me gusta que los genes al final sirvan para algo, para que realmente la gente mejore su capacidad diagnóstica y podamos tratar las enfermedades. Pues mirad, en la era posgenómica, desde que se lanza el proyecto hasta nuestros días prácticamente, la información sobre secuencias de ADN ha crecido brutalmente. La información sobre variabilidad genética, desde que termina el proyecto Genoma y se montan los proyectos HumanMap, ha crecido de forma muy importante. El desarrollo tecnológico en genética está desacoplado ahora mismo de lo que es el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevas entidades moleculares. Y esto es una realidad. Tenemos que buscar la manera de que se empalmen ambas cosas y que se acelere el proceso de convertir la investigación sobre el genoma en cosas que son útiles desde el punto de vista médico. Hay que tener paciencia, porque al final las nuevas dianas terapéuticas darán sus frutos y las antiguas veremos cómo llegan al mercado de forma inminente. Hemos tardado 25 años, pero el año que viene habrá probablemente anticuerpos monoclonales que van contra amiloides y estarán en el mercado y esperamos todos que mejoren el curso clínico de los pacientes. Trabajando juntos. Este consorcio, este es nuestro grupo en España, pero esto está integrado dentro de una cosa mucho más grande que es el consorcio que se llama CHARGE. El consorcio CHARGE integra los datos epidemiológicos y genéticos del proyecto Framingham, del Cardiovascular Health Study, del proyecto Rotterdam, del proyecto Reykjavik, y después hay una serie de grupos como el nuestro que validan los resultados de lo que van encontrándose en las series longitudinales clásicas. Sin ese espíritu cooperativo, os puedo asegurar que nada de lo que podría desarrollarse en el futuro habría posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, y esto también es un mensaje para cualquiera que quiera aplicar para el Horizonte 2020, que es el nuevo programa de investigación que lanzará la Unión Europea, o creamos redes enormes transatlánticas para generar lo que se llaman Big Science o gran ciencia, o probablemente estaremos fuera de juego. Todos los consorcios que había sobre Alzheimer han conseguido unificarse en un solo proyecto que se llama el IGAP. Ahora ya no va a haber CHARGE, ni va a haber GERARD, ni va a haber otros tantos que había.
vamos a estar todos juntos para intentar llegar a alcanzar nuevas metas y nuevos objetivos. Y otra cosa importante, dinero. Si no hay dinero, no hay rock and roll. Evidentemente, en tiempos de crisis, ¿qué hay que buscar? Alternativas. ¿Y las alternativas dónde están? En la filantropía, evidentemente, que la gente que tenga más reparta lo que tiene, y la búsqueda de herramientas intermedias, fundaciones público-privadas, etcétera, o incluso haciendo una feria pueblo por pueblo, que a veces toca. La Fundación intenta hacerlo también, hace todo, desde intentar conseguir los recursos hasta hacer la investigación básica y hacerlo todo junto. Y nada más. Muchas gracias.